Seguimos adelante con el taller de Raven Grimassi. En esta ocasión vamos a hablar acerca del Dios y de todas las interpretaciones y cómo fue originado el concepto de tal. Los invito a verlo. Este video comienzo diciéndoles cómo a mí me llamó la atención desde el mero inicio en que comencé a estudiar Wicca hace más de 20 años, cómo este concepto de un dios, una diosa, la polaridad y todo se podía explicar fácilmente y claramente utilizando ciertos libros, cierto conocimiento, pero condensar todo eso es un mérito que yo sí le doy a Raven Grimassi. ¿Y por qué se le doy a él? Vamos a verlo en este momento. Al hablar del Dios, hablamos de un Dios astado, de a la vez un hijo y un amante de la diosa, y algo que complementa el concepto de diosa como tal, el cual vamos a ver en la próxima semana. Se habló de un Dios representante de los cazadores recolectores, un señor de las cosechas, y luego un anciano y un sabio. ¿De dónde sacaron todo ese conocimiento los celtas? Bueno, vamos a verlo en este momento. Se habla de tres corrientes principales. Primero se identificó al dios celta con Teutates, que era un dios poderoso y más antiguo, originario de Tracia y otras regiones, pero se cree que también recibió contribución de los etruscos y otras culturas. Luego tenemos a Esus, que es un dios que tiene cabeza de toro, el cual se identificó con Cernunnos, que es el dios celta, y al cual se le ofrecían sacrificios. Y luego tenemos a Taranis, que es el dios del cielo, que posteriormente se identificó con Lugh. Sin embargo, Lugh es otro dios dentro de la mitología celta y no necesariamente el dios principal. Entonces fue que se fue más atrás todavía y se habla de que alrededor del año 4300 a.C., que es la caverna que más fácilmente se ha logrado identificar de esa época, se logró ver al concepto del dios como tal, el dios astado. Sin embargo, a través de los demás descubrimientos que se han ido dando con el tiempo, se ha notado que también había presencia de tres tipos de dioses y tres estados diferentes. El primero, cuando el pueblo celta y todos los pueblos paganos eran nómadas completamente, entonces se le colocaban al dios unos cuernos de venado, porque era representación de la caza. Posteriormente se le colocaron cuernos de cabra, que era cuando ya se volvían un pueblo nómada y podían llevar cabras con ellos, y aprendieron no solamente a recolectar y a cazar, sino que también a utilizar alimentos a partir de las cabras, como leche, quesos y otras cosas. Entonces fue cuando se dio origen a la agricultura, y es así como el tercer estado del dios es cuando se le ponen cuernos de toro o vaca, ¿verdad? En el cual ya se identifica una sociedad más avanzada, en la cual ya comienza el sedentarismo a tomar lugar. Es así que la representación del dios va a la par de cómo la cultura va avanzando. Sin embargo, siempre se va tratando de identificar hacia dónde o de dónde vienen todos estos conceptos, y es cuando encontramos a Dionisio, que era conocido con otros nombres en la región de Tracia. Y entonces ahí se habla también de una época de recolección, de caza. También se habla de que se casó con Ariadne y que luego se le identificó con Baco en Roma. Sin embargo, se cambió también, como la representación del dios como tal, ya que pasó a ser un dios más de la vendimia, de las uvas, dios del vino y otras cosas que propiamente no eran inherentes a él previamente, ya que el cultivo de uvas no era conocido en otras épocas fuera de Roma hasta que los romanos lo llevaron. Entonces, todo se puede identificar con la misma cosa, que es el mismo Dios visto de diferente forma y adaptado a la cultura. Estrabo, que es uno de los escritores más famosos de esa época también,
habla de las similitudes de cómo existían en el caso de los celtas druidesas y en el caso de del dios Baco, las sacerdotisas de Baco, que actuaban exactamente igual. Entonces él comenzó a hablar del link que existe entre estos dos cultos, o sea que había algo similar. La imagen más antigua del dios, como les dije, se encontró en una caverna en el sur de Francia, y a partir de ahí se comenzó a investigar cómo fue que este dios comenzó a evolucionar como tal. Incluso en ocasiones se le identificó con una serpiente, y principalmente con el signo que se llama Ouroboros, que es la serpiente mordiéndose en la cola, ¿verdad? Esto posteriormente se trató de representar por medio de los torcs, que es esta imagen que vemos acá, y también acerca de otro tipo de joyería en la cual se mostraba este Ouroboros. Entonces, mucho se cree de que todo esto es una mezcla. Recordemos de que los celtas no tenían muchas representaciones ni escritas ni de sus dioses hasta que llegaron los romanos, por lo cual se cree que ellos crearon este concepto de Dios a partir de sus propias creencias, de lo que les era inherente a ellos, pero mezclaron cosas de los dioses romanos y la mitología romana, creando un nuevo concepto de Dios y contraponiéndolo a los dioses romanos. Es así de que tenemos dos cosas claras. Uno, el concepto del Dios fue evolucionando de acuerdo a cómo fue evolucionando la cultura celta. Número uno. Número dos, las representaciones comenzaron hasta que llegaron los romanos y comenzaron la conquista de estos pueblos, por lo cual se fue adaptando el concepto del Dios y se le fueron adjudicando ciertas características que fueron tomadas por los mismos celtas. Y las imágenes de los dioses celtas comenzaron a ser mostradas hasta que los romanos aparecieron. Entonces se cree que es una mezcla entre poner la propia cultura, contraponerla a la de los romanos y también tomar cosas en forma sincrética con los romanos. Otra cosa importante es el concepto del niño de la promesa. Este concepto se ve en varias culturas y básicamente lo que quiere decir es que ese niño, ese Dios que nace, luego evoluciona y se vuelve también el amante de la diosa. Algo importante es una imagen de lo que se llama el hombre verde, que también es importante dentro de la mitología celta. El hombre verde aparece alrededor del siglo V a.C. y se le identificó como el hombre de los bosques, el hombre cazador, el hombre que comenzó a vivir ahí y comenzó a representar como el espíritu de este bosque. Mezclándolo con el concepto de Cernunnos, el dios astado, nace el concepto del dios celta, que tenía dos fases, y en vez de ser relacionado únicamente con la agricultura, se le también relacionó con el cultivo de cereales. Y luego en las regiones donde se comenzó este cultivo de cereales ya con el objetivo de producir cerveza y otras cosas, también se le identificó con el dios. Luego aparece lo que es la transformación, que es lo que se nota por medio de las cosechas, que se recolectan todos estos cereales, estas plantas y todo, y luego se transforman en productos alimenticios. Entonces, esa transformación también fue parte de lo que se incorporó dentro del Dios. La idea de la muerte y el retorno y de la salvación de la muerte, posteriormente se le adjudicó también al Dios por medio de los misterios eleusianos, el culto de Dionisos y también por influencia del cristianismo, por lo cual el concepto del Dios fue evolucionando también con los pueblos celtas paganos. Es así que llegamos al final a un concepto de Dios, digamos, más actualizado por parte de la cultura celta y por las influencias que esta recibió. Y llegamos a Wicca. En Wicca se habla de un dios astado como representación de un poder femenino,
que se va a complementar o va a complementar, digamos, al poder femenino, ya que sabemos de que el poder femenino es en forma más importante en lo que Wicca como religión, y al final se le identifica tanto con el dios Astado de los bosques, el señor de las cosechas, el dios que está en el mundo subterráneo, el hijo, el amante de la diosa, el hijo de la promesa, y también con el hombre verde. Es así de que si hablamos del origen del dios en la cultura celta, vamos a ver de que está relacionado con Dionisos, pero al final lo que es el concepto del dios como tal tiene que beber de varias vertientes y es otro concepto totalmente diferente. Nos vemos la próxima semana para hablar del concepto de la diosa, el cual es también sumamente interesante. Gracias por haber llegado hasta el final del video conmigo. Nos vemos en el próximo. Hola, Roberto me invitó a recordarles que se suscriban al canal y que compartan el video con quienes les pueda ser útil. Además, los invito a dejar comentarios. Gracias por estar acá.